Capítulo 37. Ya no era posible saber cuánta sangre se derramaría hoy. Los rencores pasados, las animosidades actuales, todo conducía a una única conclusión. Guerra. Por el basto de Uite. Por el Seireitei. Una cacofonía de ruidos que ensordeció a toda la zona salió de los pulmones de miles. El aire estaba cargado de tensión, las cejas de Yamamoto se arrugaron a medida que más y más arrancar aparecían ante él en grandes cantidades. Estaban de pie uniformemente, formando escuadrones que se reunían detrás de figuras centrales que Yamamoto entendería más tarde que se llamaban espada. Los flancos izquierdo y derecho estaban dirigidos por dos mujeres que ocupaban un lugar destacado en el frente, Neila a la derecha, Arribel a la izquierda. En el centro estaban Baragan y los demás. La organización era casi idéntica a las formaciones que los Shinigami habían establecido con sus capitanes, cada uno de los cuales lideraba sus divisiones individuales. Yamamoto se dio cuenta rápidamente ante arreglo y rápidamente desvió su mirada a la ubicación idéntica a la suya, la del comandante en jefe. Un escalofrío inconfundible le recorrió la espalda. Fue en ese momento que Yamamoto se quedó inmóvil, el semblante cada vez más sombrío mientras el asombro aparecía en sus ojos. El agarre que tenía sobre Ryujin Haka se tensó tanto que la piel de sus nudillos se puso blanca. Nos encontremos de nuevo. Un hueco del pasado. Un enemigo que ni siquiera él había sido capaz de matar. De apariencia humana y vistiendo un llamativo manto rojo, eran los mismos ojos de color bronce que reflejaban compasión. El mismo que no dudó en salvar a un compañero hueco a pesar de correr peligro. Los recuerdos que Yamamoto hubiera preferido dejar en el olvido surgieron uno por uno. La incapacidad de sus ataques para eliminar a la otra parte y los medios que la otra parte había utilizado contra él antes. Asestó un golpe a su confianza mucho mayor de lo que estaba dispuesto a admitir. Más aún con un solo hecho. La identidad del basto de Uite. Era él, esa monstruosidad andante de un hueco. ¿Capitán en jefe? Uno Ana habló desde su lado. Sacudió la cabeza, manteniendo una expresión neutral. Él era el estandarte que sostenía a la totalidad de los Courward Squads, él no flaquearía porque la suya era la voluntad del Seireitei. Preparad vuestras formaciones. Gritó Yamamoto, su voz llegando a las legiones de negro detrás de él. Preparad vuestras espadas, vuestro ingenio y vuestro coraje. Por una vez en la carrera de Yamamoto como capitán en jefe, no adoptó una postura pasiva. Simplemente no podía permitírselo. Sus manos agarraron el Ori sobre sus hombros y lo descartó en el viento, el símbolo de la primera división ondeando en el aire. La voluntad del primer Genryu, fundador de los escuadrones de guardias de la corte. El enemigo está frente a nosotros. El grito de Yamamoto fue decidido, inquebrantable a pesar de conocer la fuerza de sus adversarios. Un camino y una base que se había forjado en la violencia y la sangre. Lucha por el deber. Por tu honor. Y por el equilibrio de los reinos. Una decisión brilló en los ojos de Yamamoto. Somos el Seireitei. Los Shinigami se quedaron extrañamente en silencio, apretando las empuñaduras de sus espadas mientras la determinación emanaba de ellos en oleadas invisibles. Toshiro nunca antes había visto al capitán en jefe hablar tan gravemente y mucho menos a Shunsui y los demás. Hablaba claramente de la gravedad de la situación, pero no flaquearían. Solo tengo una orden, Yamamoto golpeó su bastón, la madera que lo rodeaba se desvaneció en brasas para revelar la espada debajo. Aizen y los antiguos capitanes están bien, pero nadie debe enfrentarse al basto de Uite. Ninguno de ustedes entiende realmente de qué es capaz ese individuo. Las palabras de Yamamoto llevaron consigo un malestar que era imposible de ocultar, provocando susurros entre las filas de Shinigami. Uno Ana se tomó un momento para mirar a Yamamoto antes de inclinarse más cerca y susurrar. ¿Capitán en jefe, era ese hueco? Las cejas de Uno Ana se fruncieron con consternación. ¿La que concierne a tu decisión en el pasado? Yamamoto no respondió, su silencio fue suficiente. Años antes, en medio de la guerra entre los Kinti, Yamamoto había decretado una orden a todos los Shinigami activos en Human World para que ya no persiguieran a ninguno You. Incluso a los grupos no se les permitía actuar sin autorización, lo que generaba confusión masiva ya que matar a los huecos era una doctrina natural promovida dentro de la academia. El mismo Yamamoto nunca había explicado la razón, pero Uno Ana tenía un vago entendimiento ya que ella estuvo allí cuando Yamamoto decidió tratar personalmente con el Lome Bastolorde del pasado. Con la boca curvada hacia abajo, Uno Ana regresó a la parte trasera de las formaciones.
Ella era la capitana de la cuarta división, la unidad de curación. A menos que la presionaran para que entrara en acción, no podía permitirse exponerse a sí misma ni a sus compañeros de escuadrón al peligro. Era su deber mantener vivos a los que luchaban. Fue con esta consideración que Unohana había dejado las líneas del frente sin decir palabra, dándole a Yamamoto una sola mirada profunda mientras el hombre obtenía un emblema de sus prendas. De apariencia sencilla y hecha de roble oscuro y grabados tallados, Yamamoto miró el emblema con expresión cansada. Sus ojos se centraron en el símbolo de Winter Darkne grabado dentro de la forma de rombo del emblema. Los protectores del rey, cada uno superando el poder de las 13 divisiones juntas. El agarre que Yamamoto tenía sobre el emblema se hizo más fuerte, pero no tenía otras alternativas. Necesitaba su fuerza, porque la especulación que había hecho en el pasado era cierta en su mente. Los únicos iguales que posiblemente podrían tener una oportunidad contra un hueco con la capacidad de crear un mundo completamente nuevo solo podían ser ellos. Seres reconocidos por el Soul King e imbuidos de su poder. La Guardia Real, miembros de la División Cero. El emblema se hizo añicos en las manos de Yamamoto, se hizo añicos en su agarre y transmitió un mensaje directo al reino más allá de las 72 barreras. Una súplica de emergencia no por el bien del Seireitei, sino por la seguridad de la dimensión del Rey de las Almas que la Guardia Real no podría ignorar. Hasta entonces, el Seireitei cumpliría con sus deberes y lucharía hasta la muerte. Las cejas de Shirou se fruncieron, una sensación de inquietud se manifestó dentro de él a pesar de la confianza que tenía en su fuerza. Algo estaba mal, pero no tenía tiempo para considerar nada. Yamamoto estaba haciendo su movimiento y el hombre no escuchaba razones. Shirou había luchado contra él en el pasado, y el hombre de entonces era poco hablador y obstinado en perspectiva. Todos los Eiyous eran malvados y tenían que ser asesinados sin tener un terreno común. No había forma de cambiar la mentalidad de Yamamoto, ya que era la mentalidad común de todos los Shinigami, y Shirou enfureció solo de pensarlo. Era cierto que los Eiyous eran almas desencarnadas incapaces de encontrar la paz y transformadas por sus persistentes emociones, pero ellos también eran almas. Podían hablar, tocar y sentir como cualquier otro individuo. El rostro de Coyote apareció en su mente y la amargura de todo esto hizo que su semblante cambiara. Todo lo que había querido era no estar sola, por una vida sencilla libre de soledad tal que aullar juntos a la luna era quizás su recuerdo más querido y preciado. Sin embargo, debido a los constantes ataques de Shinigami y Kinki en el mundo humano, Shirou se vio obligado a sacrificarse, la única familia que Coyote reconoció como propia por la seguridad de Coyote. Y al final, ¿qué había pasado? Shirou ni siquiera sabía si estaba muerta o no, las únicas pistas que tenía estaban relacionadas con Stark y Lilinete, y los dos estaban actuando de manera demasiado extraña como para considerar siquiera interrogarlos. Aunque no lo demostró, la culpa se había enconado dentro de él. ¿Qué tipo de desesperación sintió Coyote por haber encontrado finalmente compañía solo para que se la llevaran abruptamente en su inconsciencia? No podía imaginárselo, y el pensamiento del Shinigami Kinki forzando su mano en el pasado no dejó más sentimientos de neutralidad en su mente. Incluso sin conocer al Sulkin y cuestionar su existencia, había cosas con las que simplemente no podía estar de acuerdo. Sus reservas finales sobre la situación actual se desvanecieron capa por capa mientras consideraba todo y llegaba a una sola conclusión. Si el mundo buscaba matar a aquellos que le importaban por el crimen del alma de existir, entonces rompería esa realidad. Shirou miró fijamente a Yamamoto mientras el hombre blandía a Ryujin Haka con un movimiento practicado y desataba una ola de calor hacia sus aliados. La llama remanente. El más fuerte de todos los Zanpakuto de tipo fuego. Los ojos de Shirou se entrecerraron, los patrones de interfaz destellaron en su piel mientras sus brazos se extendían hacia adelante, las manos agarrando el aire. No compitió por el poder. Él no compitió por ambición. Todo lo que quería era proteger a sus seres queridos, sacrificándose incluso a sí mismo para crear un mundo que otros pudieran llamar suyo. Justo, ético, honorable, no tenía por qué ser nada de eso, como la vida del santo de Francia. Una mujer ondeando un estandarte en medio de un campo de batalla ensangrentado, llamando a la protección divina de sus hermanos. Para salvar a los que ya no podían salvarse a sí mismos. Para dar coraje donde solo había desesperación. La leyenda del santo de la guerra de los 100 años, se filtró por su mente. El significado de una bandera cuyo propósito era proteger a otros del daño, resonando dentro de él.
El símbolo de una flor de iris, la flor de lis. Shirou cerró los ojos, juntando las manos sobre el asta de una lanza montada con un estandarte ondulante. Un estandarte de batalla hecho no para mostrar ferocidad o valor, sino para brindar apoyo al soldado cansado. Un arma sagrada que invoca la providencia de los cielos, las bendiciones de un ángel. Luminosité Eternelle. El mástil de la bandera de Jeanne Arc montado en una lanza se manifestó una vez más. Su resplandeciente bandera desataba una luz del cielo que protegía a los quemados del ataque de Yamamoto. Impulsado por las reservas de energía espiritual de Shirou, el radio de efecto aumentó para envolver a todos aquellos que lucharían por su causa. Era un brillo dorado que envolvía completamente un lado con protecciones mientras exudaba un aura sagrada que aturdió a los shinigamis que miraban. Ellos que vistieron mantos de negro y rojo que representan a los dioses de la muerte, y los Hoyous se bañaron en una sagrada luz dorada. El contraste en la situación actual fue difícil de tragar para el shinigami. Marcaron a los Hoyous como malvados, presagios de desgracias y calamidades y, sin embargo, no fueron los Shinigami vestidos con la divina providencia, sino los Hoyous a quienes siempre habían denunciado. El propio Ichigo, que estaba dentro de la seguridad de Saints Banner, solo se sintió más en conflicto. El cuerpo de Ichigo se tensó por la agitación cuando el brillo dorado a su alrededor alivió la presión del ataque de Yamamoto hasta que fue insignificante. Fue lo mismo para todos los huecos que Ichigo vio a su alrededor. Si los Hoyous fueran solo espíritus salvajes y corruptos, ¿cómo podrían ser bendecidos con tal luz? No eran malvados. No lo estaban. Ichigo no podía entender de dónde venía toda la animosidad. Mirar los ojos del Shinigami y observar la forma en que miraban a él lo dejó inquieto por dentro. Antes de que Shirou actuara para defenderse del ataque de Yamamoto, fue él quien primero empujó a Ichigo y Silent para que se colocaran detrás de ella sin dudarlo. Fue él quien sonrió junto con Ichigo cuando progresó en el poder, y todavía era él quien lo cuidaba a pesar de la gravedad de la situación. En comparación, la estricta disciplina que Ichigo podía ver en los rostros de los Shinigami dejaba poco espacio para la compasión. De hecho, no tenía la mejor impresión de ellos después del asunto con Rukia y su estricto respeto por la tradición. Si no fuera por Karin y sus amigos en sus filas, ya no habría necesidad de dudar. Aunque ahora, Ichigo no sabía qué hacer y la realidad era cruel. No tuvo mucho tiempo para decidir. La expresión de Yamamoto parpadeó cuando su ataque se disipó por completo. Como comandante experimentado, se dio cuenta de la confusión y el desorden que se extendía constantemente por las 13 divisiones. Estaban atónitos, la luz de la benevolencia ante ellos les hizo cuestionar la integridad de sus acciones. Yamamoto sabía que no podía permitir que esto continuara. Hokakuenjo. La fortaleza Blaze. Un inmenso muro de llamas se abrió camino hacia adelante, envolviendo a Shirou, Aizen, Jin y Tousen dentro. El calor de las llamas era tal que ni siquiera Nel o Arribel podían acercarse, lo que obligó a todos los arrancar cercanos a abandonar el área inmediata. Y, sin embargo, incluso cuando las llamas invadieron a Shirou y a los otros capitanes que estaban dentro, un estandarte de batalla aún se erguía sobre un edificio alto. Frágil pero edificante. Un punto de reunión que todos los arrancar observaron incluso cuando la luz protectora abandonó gradualmente sus cuerpos. Mientras tanto, dentro del muro de llamas, Shirou permaneció en silencio antes de centrar su atención en Aizen y los demás. Su falta de movimiento para evitar el ataque anterior de Yamamoto fue en consideración para sus compatriotas quienes evidentemente no tenían intenciones de esquivarlo. ¿Es todo esto una broma para ti?, Shirou preguntó con dureza. Descruzó los brazos que había dejado en posición defensiva para alejar la llama de Yamamoto. Claramente, sin embargo, el ataque de Yamamoto fue más una habilidad vinculante que una habilidad ofensiva. Eso irritó a Shirou aún más ya que no había sido necesario que él quedara atrapado en eso. Por supuesto, nos estamos tomando esto en serio, dijo Aizen con una sonrisa. Solo estamos viendo el panorama general. ¿Seguramente no planeas que ataquemos tan temprano? La expresión de Shirou permaneció neutral mientras las palabras de Aizen se filtraban en sus oídos, y no le tomó mucho tiempo entender. Shirou siempre había sido un individuo impulsivo, eligiendo actuar desde el momento en que consideraba que algo era injusto, pero sus años de experiencia le permitieron comprender lo que Aizen quería decir. Shirou era similar a Yamamoto en el lado de Shinigami, y Aizen y los demás eran equivalentes a capitanes.
Por lo tanto, revelar su fuerza demasiado pronto les impediría tomar la iniciativa más tarde. Todo se decidió sobre la base de revelar la carta de triunfo de uno y quién revelaría qué último. Era un juego de estrategia donde el estratega superior no actuaría imprudentemente y mostraría sus cartas ocultas. Sin embargo, si eso significaba que tendría que permanecer ocioso mientras otros luchaban y morían por él, entonces Shirou no pudo aceptarlo. Puede que aún no sientas la necesidad de actuar, Aizen, pero es diferente para mí, dijo con resolución. Puedes ver a los otros arrancar como prescindibles, pero todos y cada uno de ellos han depositado su confianza en mí. Shirou dirigió su atención a la pared de llamas que lo rodeaba y extendió sus manos hacia el fuego. Inmediatamente, lenguas de fuego se arrastraron por sus brazos, con la intención de reducirlo a cenizas. Aizen observó la escena sin decirle una palabra, criticando internamente a Shirou por su imprudencia pero cada vez más estupefacto con lo que vio a continuación junto con Jin y Tousen. El primer fuego dio calor al mundo. Una llama remanente que no ardió para la aniquilación de todo, sino para el calor de una nueva vida, dijo Shirou en voz baja, mirando las llamas bailar a su alrededor. Ni Aizen, Jin o Tousen pudieron entender de inmediato con quién estaba hablando Shirou, pero todo cambió desde el momento en que notaron una reacción del fuego, casi como un reconocimiento. Las llamas no parecían dañar a Shirou, sino que se movían a su alrededor en una tormenta tranquila pero creciente. Eres Ryujin Haka. Una espada sagrada de llamas que no está destinada a ser usada para lo mundano. Shirou golpeó su pecho, expulsando la energía espiritual natural que protegía su cuerpo. El calor puro a su alrededor lo envolvió rápidamente en una ola abrasadora infernal. Ningún miedo se reflejaba en sus ojos. Sin incertidumbre. Era acero en su forma más auténtica, intacto e intacto. Si no fuera por el hecho de que era un hueco, habría sido más parecido a un espíritu Zanpakuto. ¿No puedes sentirlo por ti mismo? Eres una llama destinada a incinerar el mal. Shirou apartó las facetas huecas de su alma y dejó al descubierto la presencia de su mundo interior de acero y fuego, el aspecto más verdadero de quién era. Soy de acero, dijo. Fuerte. Difícil. Un arma ni mala ni buena, simplemente destinada a ser empuñada por un sentido de propósito. Tus fuegos no me derretirán, no me harán daño, porque tú, como la voluntad de una espada, ya puedes comprender por qué. Shirou miró fijamente las llamas que lo rodeaban. No soy malvado. Shirou entró completamente en la pared de llamas, sus brazos atravesando primero antes de hacer palanca y empujar el resto de su cuerpo a través. Lejos de lo que esperaban Aizen y los demás, el fuego no quemó a Shirou como si sus palabras hubieran sido escuchadas directamente por el espíritu de Ryujin Haka. Para Aizen, no fue demasiado difícil de aceptar considerando lo que había ocurrido con Kyoka Suigetsu, pero para Jin y Tousen, fue muy diferente. Esperar. Aizen gritó justo antes de que Shirou se fuera. Shirou miró hacia atrás desde el interior del muro de llamas, una convicción inquebrantable en sus ojos firmes de color bronce. Aizen vaciló ante tal vista. Había cierta fuerza en la mirada de Shirou que Aizen no podía explicar porque él mismo nunca la había experimentado. Siempre había sido metódico y práctico, sin dejar que sus emociones nublaran su racionalidad, pero por primera vez sintió que tenía que reconsiderar su postura. Había un poder que se podía encontrar al actuar sobre la emoción, algo que le permitía a uno lograr más de lo que era capaz incluso con una mente nivelada. Mientras Aizen consideraba la perspectiva, finalmente falló en sus propios juicios. Tú eres quizás la carta de triunfo más grande que tenemos y, por lo tanto, te aconsejo que lo reconsideres, explicó Aizen con toda la seriedad que pudo. Revelarte ahora solo permitiría que el enemigo mantuviera sus cartas ocultas, dejándonos en desventaja. Shirou negó con la cabeza, mirando a Aizen con una lástima que se originaba en la falta de empatía de Aizen, una emoción que uno necesitaba para vincularse con los demás. La mirada de Shirou hizo que Aizen se sintiera incómodo. Como dije antes, Aizen, Nel, Arribel, Stark, Lilinete y todos los demás, todos vinieron a pelear a instancias mías. Shirou le dio la espalda a las advertencias de Aizen. Soy su luz, su faro, siempre y cuando decidan luchar por mí, yo. No. Dejaré. Que. Caigan. Shirou desapareció más allá del furioso infierno, dejando a Aizen con una expresión preocupada mientras Tousen se sentía conmovido por dentro. Porque Tousen acababa de ver una justicia que quizás era más hermosa que cualquiera que hubiera conocido.
Salvar a otro no por obligación sino por un sentido inquebrantable de deber inmaculado. No se parecía en nada a la justicia que permitiría que un asesino saliera libre. Mientras Shirou atravesaba el muro de llamas, el individuo que más se sobresaltó con la cadena de eventos fue el mismo Yamamoto. Yamamoto pudo sentir la forma en que Ryujin Haka rechazó sus intenciones de atacar e incluso intentó persuadirlo para que reconsiderara sus acciones. Era absurdo, al nivel de increíble, pero sin importar lo que pensara, la realidad demostró que estaba equivocado. A la vista de todos los presentes, que miraban fijamente la esfera de fuego que formaba una especie de cúpula en el aire, una mano atravesó la llama seguida de un brazo y una pierna. La expresión de Yamamoto se puso rígida antes de actuar rápidamente, cerrando la distancia en un instante y atacando con su espada. En respuesta, una espada chocó contra la de Yamamoto en un rápido contraataque. Una hoja del negro más oscuro, aparentemente absorbiendo toda la luz. Tuviste tu turno, una voz le habló a Yamamoto desde en medio de la llama. Ahora tendré el mío. Una presión espiritual descendió y chocó contra la de Yamamoto en igual medida. Los Shinigami de clase capitán en la distancia se quedaron atónitos en silencio. Yamamoto no era el capitán jefe porque era el capitán de mayor edad, sino porque era el más fuerte de su época. En su juventud, los eruditos más jóvenes incluso habían especulado que ningún hueco era el rival de Yamamoto. Sin embargo, en el caso actual, la confianza que el Shinigami tenía después de todo su entrenamiento y preparativos de repente vaciló. Más aún cuando Shirou emergió por completo y enfrentó a Yamamoto en un combate a muerte en el cielo, su voz resonó debajo con un grudido. Un mensaje que solo los Arrancar entenderían. Baragan, te dejaré las cosas aquí. Un temblor visible recorrió el cuerpo de Baragan, sus manos se cerraron en puños. Como el dios rey anterior de Hueco Mundo, Baragan tenía experiencia en dar órdenes a un gran número de Hoyous. De todos los Arrancar presentes, él solo era quizás el más calificado para liderar. Una vez gobernó a través del miedo y desplegó sus ejércitos a través de tácticas de oleadas humanas, pero después de conocer a Shirou, Baragan había cambiado. El aburrimiento de su vida cotidiana reemplazado por una ambición reavivada de ser mejor. Se formó una rivalidad. Era un sentimiento que Baragan no había sentido desde sus días luchando por sobrevivir en Human World, y ahora que prácticamente todos los Hoyous de Hueco Mundo estaban bajo su control, no se avergonzaría de sí mismo. Mirando a su alrededor, Baragan confirmó que el área actual no era Human World. El ambiente era diferente de lo que recordaba y, lo que es más evidente, no había humanos viviendo en las calles. Siendo ese el caso, la atención de Baragan pronto se desplazó a las únicas anomalías en la ciudad falsa de Karakura dignas de mención, 4 pilares masivos que los Shinigami estaban protegiendo fuertemente. Los ojos de Baragan se entrecerraron antes de hacer un gesto con el brazo, llamando a sus guardias personales. Gio Vega y los otros Hoyous de las noches llegaron rápidamente ante Baragan para armar un trono de huesos. La apariencia de Baragan actualmente se parecía a un anciano con piel marrón arrugada en una cama y una ori blancos lisos. No poseía el mismo nivel de intimidación que tenía en su forma original, pero el hecho de que Shirou le hubiera dado el mando hizo que Shunsui y los otros capitanes se sintieran aprensivos. «Gio Vega», gritó Baragan después de sentarse. «Sí, mi rey», respondió Gio, su apariencia como un Arrancar se asemejaba a un joven de cabello negro vestido de manera similar a Baragan. «Toma el resto de mi guardia personal y asegura una de esas torres», ordenó Baragan, el tono de su voz libre de orgullo o arrogancia. En su lugar, fue recogido. Si el enemigo demuestra ser demasiado fuerte, retírese y espere nuevas órdenes. «He entendido, mi rey», tartamudeó Gio sorprendido. Después de todo, después de haber estado al servicio de Baragan durante innumerables años, Gio nunca había sabido que Baragan fuera indulgente con el fracaso. De todos modos, no le correspondía a Gio cuestionar la decisión de Baragan y rápidamente tomó una unidad de 200 huecos compuesta por la guardia personal de Baragan y se dirigió hacia la torre más al sur. Baragan gruñó cuando Gio se fue. Nadie más que el propio Baragan fue más claro sobre el cambio en su personalidad. Se había vuelto más humilde, el prejuicio que había tenido hacia otros huecos por su incapacidad para competir contra él sofocado por su incapacidad para derrotar a Shirou. Hizo que Baragan entendiera el sentimiento de perder y ser perdonado por misericordia por primera vez. Enfureció a Baragan, pero alternativamente, le permitió volverse más fuerte.
Por lo tanto, si salvara a sus subordinados de la muerte unas cuantas veces debido al fracaso podría hacerlos más fuertes, entonces decidió que podía permitirse cierta indulgencia. Ya no lideraría como un tirano, sino como un arrancar digno de su rango como espada. Una ráfaga de aire sopló sobre el cuerpo de Bragan, revelando el número primero debajo de su ropa. Arribel, toma tu flanco y asedia la torre más occidental. La voz de Bragan resonaba. Neliel tú, el más oriental. Bragan apoyó la espalda en su trono, liberando un enorme pilar de energía espiritual roja mientras miraba hacia la torre más fuertemente custodiada que tenía delante. Miles de Shinigami cubrieron la distancia necesaria para cruzar con Shunsui y Jushiro que forman la vanguardia de Shinigami. Todos los demás, el tono de Bragan fue duro mientras sacaba su espada y apuntaba hacia adelante. Conmigo. Vamos a una masacre. La proclamación de Bragan se hizo eco de un resonante grito de guerra primario, miles y miles de arrancar aullando en el aire mientras los Shinigami se ponían rígidos en sus formaciones defensivas. Muerte. Los arrancars rugieron cargando hacia adelante, muchos de ellos ex miembros de las noches y fanáticamente leales a Bragan. Arribel dirigió su flanco hacia el oeste como se le indicó, mientras que Apache, Milar-Rose y Sun-san se quejaron por lo bajo de que Bragan les estaba dando órdenes. Al ver a Arribel moverse y las filas de arrancar cargando delante de él, Bragan decidió que ya era hora. Flotó hacia adelante mientras estaba sentado en su silla hacia el norte. Si los Shinigami fueran verdaderamente las encarnaciones de los dioses de la muerte, entonces llegó el momento de un rudo despertar. Se acercaba el dios rey de Hueco Mundo. El portador de la muerte y la descomposición, el aspecto más auténtico de un dios de la muerte. Además, en su persona no solo estaba el poder de la descomposición, sino una energía como nadie podría haber imaginado o preparado para almacenar dentro de una espada que pulsaba con una luz azul opaca. Una leyenda cristalizada otorgada de Bragan como un regalo en el pasado y un complemento directo a sus poderes. Un arma de un héroe de antaño en el que la edad solo la hizo más fuerte como el mejor de los vinos. La última carta de triunfo de Bragan se mantuvo firmemente escondida dentro de su manto. Un fantasma noble. Ichigo, mantente cerca, es hora de moverse. Nel llamó a Ichigo antes de avanzar hacia el este siguiendo las instrucciones de Bragan. Silent ya estaba al lado de Nel, su expresión era grave mientras evaluaba la gran cantidad de Shinigamis que se interponían en su camino. Solo Ichigo seguía dudando. Si hubiera estado en otro lugar que no fuera el este, tal vez hubiera estado más dispuesto, pero la torre más al este era exactamente donde Karin y sus amigos estaban estacionados para ayudar a defender. Ya no tenía tiempo para pensar. Los sonidos de la guerra resonaron cuando las fuerzas de Bragan, Arribel y Gio Vega se enfrentaron con los defensores de sus torres individuales. Solo quedaban él y ella no quería quedarse atrás en los velorios de su compatriota. Era tan devota de la causa de Shirou como todos los arrancar de la zona. Vamos, instó Nel apresuradamente, varios cientos de arrancar la siguieron mientras se hartaba de la vacilación de Ichigo y lo maltrataba directamente. ¿Puedo correr solo?, lo molestó mientras Nel lo arrastraba por el brazo. Eventualmente lo soltó cuando él probó sus palabras y aceleró por su propia iniciativa. Nel asintió con aprobación antes de acelerar un poco más adelante, donde comenzó a dar órdenes al arrancar debajo de ella. Mientras Nel, Arribel, Bragan y Gio Vego lideraban sus grupos, los Shinigami no estaban ociosos. Surgieron todo tipo de kidos defensivos en el campo de batalla con enormes puertas de templos similares a barreras que creaban grandes obstáculos para superar. En ese sentido, Ichigo solo podía mirar en dirección a Bragan con horror. Bragan era un monstruo a los ojos de Ichigo y el Shinigami en el camino de Bragan. Donde otros arrancar se vieron obstaculizados por los numerosos kidos restrictivos y ofensivos de Shinigami, solo Bragan no se vio afectado. Había un miasma púrpura negruzco a su alrededor que desintegraba todo lo que tocaba. Kido, Shinigami, Zanpakuto, todos se marchitaron bajo las manos de Bragan como polvo en un mostrador. Fue particularmente escalofriante ver a un hombre convertirse en un esqueleto segundos después de la exposición, más aún cientos de Shinigami sin rango a la vez. Ichigo continuó mirándolo en estado de shock antes de que Nel se diera cuenta y se movió para correr a su lado, sonriendo irónicamente. Para muchos Hoyous que vivían anteriormente en Hueco Mundo, incluyéndome a mí, fue por las manos de Bragan que imaginamos que llegarían nuestras muertes, dijo Nel solemnemente. Era un tirano, un hueco con la capacidad de matar cualquier cosa viva que toque.
Incluso ahora me resulta discordante que no estoy luchando contra él sino junto a él. Neil hizo una pausa mientras miraba a Baragan sin ayuda de nadie, atrayendo la atención de todos los Shinigamis de clase capitán en su área, reduciendo el número de Shinigami de clase capitán con los que tanto ella como Arribel tenían que lidiar. A pesar de lo reacio que soy a admitir esto, como aliado, no tengo nada de qué quejarme de él. Nels mordió los labios y resueltamente dejó el asunto a un lado. Baragan está haciendo su tarea, por lo tanto yo haré la mía. Diciendo eso, Nell aumentó su ritmo una vez más, acortando drásticamente el tiempo que le llevaría a llegar a la torre este, ansiosa por demostrar su valía. En contraste, Ichigo estaba lejos de estar motivado. Su actitud actual sobre la guerra era quizás la más parecida a la de Stark y Lilinete. Tanto Stark como Lilinete formaban parte del flanco de Nell, pero a ninguno de ellos parecía importarle nada más que mirar a Shirou luchando en el cielo, con expresiones ilegibles. Era como si estuvieran paralizados, luchando con algo dentro de ellos. Ichigo miró una vez a Nell, quien asumió que la seguiría rápidamente, y luego a Lilinete y Stark, quienes ni siquiera parecieron notarlo cuando pasó. La rareza en el cambio de comportamiento de Lilinete le preocupó, pero más que eso, había un problema más apremiante. Su hermanita idiota estaba cargando pasando las líneas defensivas del Shinigami y arremetiendo directamente hacia Nell sin preocuparse por su seguridad. Maldita sea Karin. La expresión de Ichigo cayó. Los ojos de Karin estaban inyectados en sangre, su ira era tan aguda que se manifestaba en su energía espiritual en forma de una calavera rosa rugiente alrededor de su cuchillo de carnicero como una espada. Perra. Karin gritó, dirigiendo toda su atención a Nell, a quien había visto previamente interactuar con Ichigo. Dame a mi hermano. Incluso desde donde estaba parado Ichigo podía escuchar la ira en la voz de Karin, la desesperación dentro de ella que lo golpeó más profundo de lo que podía imaginar. Quizás más afectado que Ichigo estaba silencioso. Cuando Silent había estado junto a Ichigo y Nell antes, tanto Nell como Ichigo eran lo suficientemente altos como para protegerla completamente de ver a Karin y Karin de verla a ella. Sin embargo, con la situación como estaba ahora, con todos al aire libre, era imposible que Silent no viera a Karin. En respuesta, Silent se quedó helado. Ichigo, que estaba al lado de Silent, no prestó atención a las acciones de Silent y se apresuró a avanzar presa del pánico cuando vio a Nell cortar con su espada. No, Nell, detente. Ichigo colocó una mano en el brazo de la espada de Nell y desvió la trayectoria de su ataque. Los ojos de Nell se abrieron antes de empujar a Ichigo y bloquear rápidamente el ataque entrante de Karin. ¿Qué demonios estás haciendo? Nell hizo una mueca cuando su espada presionó contra la de Karin. El enfrentamiento produjo una lluvia de chispas cuando el filo de las espadas de Nell y Karin chocaron entre sí. Ichigo no supo qué decir al ver la confusión en los ojos de Nell y la preocupación en los de Karin. Al final, todo lo que salió de su boca fueron tartamudeos. Mamá, la voz de Karin interrumpió a Ichigo. Tanto Ichigo como Nell miraron a Karin, cuyos labios comenzaron a temblar lentamente. En medio del bloqueo de espadas en el que estaban Nell y Karin, los ojos de Karin no se quedaron fijos en Nell, sino que se empañaron mientras miraba en cierta dirección. Nell frunció el ceño y sintió que algo andaba mal con la situación, por lo que rápidamente se separó de Karin mientras arrastraba a Ichigo con ella. Se creó una distancia de 10 metros pero Karin no la siguió. En cambio, su hoja comenzó a bajar mientras miraba a Silent, cuyas manos estaban cruzadas ansiosamente sobre su pecho. Había una tensión en el aire que era difícil de describir. Por un lado, Silent se sintió obligado a dar un paso adelante y abrazar a Karin, pero había una inseguridad en la mirada de Karin que impedía que Silent lo hiciera. Era como si existiera una grieta entre ellos. Silent abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Todo lo que podía hacer era sonreír cálidamente para transmitir sus sentimientos, y eso solo era suficiente. Era la misma sonrisa. Era una sonrisa que Karin podía recordar claramente en su infancia, y la dejó aturdida. Uno de los arreglistas que Nell estaba a cargo de liderar aprovechó la oportunidad para atacar. La espalda de Karin estaba expuesta y no hizo señales de defenderse. Ichigo montó en cólera, su impulso emocional mejorado por el uso continuo de sus habilidades huecas moviéndolo por instinto. Antes de que siquiera entendiera lo que estaba haciendo, Zangetsu estaba apuñalando directamente a través del cuerpo del arrancar. Dicho arrancar estaba estupefacto, sin creer ni una sola vez que recibiría un ataque de alguien a quien percibía como un aliado.
La sangre goteó por la espada de Zangetsu y manchó las prendas blancas que vestía el Arrancar en un profundo carmesí que horrorizó a Ichigo cuando se dieron cuenta de las ramificaciones de lo que había hecho. Se apresuró a sacar a Zangetsu del cuerpo del Arrancar, causando que el Arrancar retrocediera tambaleándose. Tú eras amigo de Lady Mel. El Arrancar se atragantó con incredulidad, su espada cayó al suelo mientras la sangre brotaba de su boca en una tos ahogada. ¿Por qué? Incapaz de responder a tiempo, Ichigo solo pudo ver cómo el Arrancar caía flácido y se estrellaba contra los escombros de un edificio destruido. El silencio reinó en la zona. Ichigo sintió tal arrepentimiento que era casi insoportable. El Arrancar en particular incluso una vez lo había saludado respetuosamente en las tierras del vasto Ofuite donde todos los Arrancar se veían no como enemigos sino como hermanos y hermanas en armas. Ichigo también había sido parte de esa comunidad. Incluso había sentido la conexión que cada Arrancar tenía entre sí en su devoción compartida. Como huecos, habían evolucionado juntos como entidades individuales nutriéndose de espadas hechas de energía espiritual. Nunca hubo una fuente de conflicto, solo el desarrollo de lazos inquebrantables y camaradería. Los Arrancar en las tierras del vasto de Huite confiaban el uno en el otro. Lucharon uno al lado del otro. Y se cuidaron unos a otros. Por eso era tan difícil para Ichigo darse la vuelta y mirar el rostro de la espada que voluntariamente lo entrenó sin ningún motivo oculto. No tuvo el corazón para hacerlo. No cuando sabía que ella probablemente estaba mucho más herida que él por su supuesta traición. Nejiel Tuo del Schwank, la figura de la hermana mayor de las tierras del Basto del Blanco.